En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo después de la Ascensión, ese maravilloso acontecimiento de la ascensión de nuestro Señor a los 40 días, habiendo permanecido entre sus apóstoles con visiones, presentándose a lo largo de ese tiempo y consolidando la iglesia, consolidando la fe y prometiéndoles el Espíritu Santo. La fiesta de la Ascensión, que es uno de esos 3 grandes jueves que, como se decía en España antiguamente, eran los 3 jueves más relucientes que el sol: el jueves de Corpus Christi, el jueves de Semana Santa y el jueves de la Ascensión. Y hay que decirlo, que pasa desapercibido, porque las naciones han apostatado. La apostasía de las naciones, de los gentiles, sus leyes, sus dignatarios, sus presidentes, sus ministros son apóstatas. Y eso lo digo en el nombre de la Iglesia. No tendría que decir un obispo, un cardenal, un papa, pero brillan por su ausencia. Las naciones de los gentiles han apostatado, y las constituciones de los países, calcadas de la revolución llamada francesa, en realidad revolución judeo-masónica, anticatólica y cristiana y anticristiana, le da la espalda a Dios. Y por eso hoy los misterios y las fiestas de la Iglesia pasan desapercibidos ante un mundo impío. Pues bien, festejamos hoy entonces el domingo después de la Ascensión, y nuestro Señor promete el Paráclito, el puntal, el sostenedor de la Iglesia, el Espíritu de verdad, que no hay que confundir con la palabra o el verbo de verdad, que es nuestro Señor. Es el verbo, la palabra, la intelequia consubstancial divina, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Padre eterno, ingénito, fuente y principio de toda la Trinidad, y el Espíritu Santo, amor consubstancial y Espíritu de verdad, porque la caridad, el amor de Dios consubstancial, tercera persona de la Santísima Trinidad, no puede radicar fuera del Espíritu de verdad. No hay caridad sin verdad. Por eso toda caridad es en la verdad. Y tener caridad a Dios y al prójimo es tener ese amor en la verdad del conocimiento de Dios y de las cosas, en la verdad. Y esa es la verdad trascendental, que es el objeto de la fe.
Veritas prima, como lo define egregiamente Santo Tomás. Y esa escisión entre caridad y verdad es el producto del liberalismo, del modernismo, del sentimentalismo y de los estupidismos humanos. Por eso el Espíritu Santo, puntal de la Iglesia, es el Espíritu de verdad que anima la Iglesia. Y por eso la Iglesia es santa. Por ese Espíritu Santo. Esa es la parte sobrenatural de la Iglesia. Y por eso el deber de todo ministro de la Iglesia, de todo prelado, de ser el exponente fidedigno y testimonio verdadero de ese Espíritu de verdad, en el santo amor de Dios. Y eso, mis estimados hermanos, lamentablemente no existe hoy. No existe en la Iglesia oficial, no existe en Roma apóstata, no existe en la jerarquía oficial ni en el clero. Es tremendo. ¿Qué toca hacer? Hay que estar preparados y apuntalados en la verdad hasta el fin. Y a los fieles les tocará mantener su fe apuntalados en el Espíritu de verdad, solos, sin pastores, porque las jerarquías han claudicado. Esa es la hecatombe apocalíptica del gran misterio de iniquidad. Las jerarquías oficiales han claudicado, tanto en el mundo, contexto sociopolítico, económico, los reyes y príncipes de este mundo, y la jerarquía oficial de la Iglesia. Es evidente. Lástima que no hemos sido suficientemente preparados. Por eso Monseñor Lefebvre lo decía, y hay que recordarlo. Vivimos unos tiempos calamitosos, y no confundir la iglesia visible, la verdadera iglesia de Dios, con la iglesia oficial. Y eso lo han querido ocultar a los fieles y mantenerlos en la ignorancia y la desinformación. Y para colmo de males, no me gustaría hablar, ser repetitivo, pero hay que estar preparados para la claudicación pública y oficial de la fraternidad sacerdotal San Pío X, dirigida por Monseñor Felé, empecinado en ponerse a los pies de la Roma apóstata. Lamentablemente, hay que estar preparados. Yo no estoy en vano fuera de la fraternidad desde hace 3 años. Cuando me echaron, yo dije, esto no dura 2 o 3 años. No puede durar 2 o 3 años. Esto no es normal. Esto debe de evidenciar al que quiera ver que hay un problema. Y vean, no ha pasado 3 años y 2 meses.
¿Y en qué estamos? En que Monseñor Felé, sostenido por el padre Smithberger, el padre Duchalar, el padre Simulán, el padre Lorenz, están convencidos de que hay que pactar, y ese pacto es una claudicación, porque Roma no se ha convertido, Benedicto XVI no se ha convertido, no es el Papa bueno, su voluntad no es buena, es la de un perfecto dialéctico que no le entra al pobre Monseñor Felé en la cabeza ni al padre Smithberger, que es la dialéctica. Esa concepción donde se conjuga y se amalgama el ser y el no ser, y se sintetiza. La dialéctica marxista no es más que un reflejo pálido en el orden material de esa dialéctica intelectual, espiritual, que esbozó Hegel, pero que ya existía de muchísimo antes. El judaísmo es en su esencia dialéctico. Y de ahí surge la cábala maldita que destruye o destruyó la cábala o tradición dada por la revelación primitiva a Adán. En esa dialéctica de conjugar los contrarios. Y esa es la gran dialéctica modernista. Y de la cual Benedicto XVI es su máximo representante. Entonces hay que estar preparados, porque salvo un milagro de última hora, que Dios no está obligado a hacer, porque no ha habido en la fraternidad sacerdotal San Pío X ni los obispos ni los sacerdotes que hayan impedido que esto llegara a este punto sin retroceso. Al enano hay que pararlo antes, pero ya se trepó muy alto el enano, nadie lo baja de donde está. ¿Quién lo convence a Monseñor Felé? Está empecinado, convencido. Para él es un dogma de fe. Se confunde de sujeto de materia, como el caso que ya les dije de la Sagrada Hostia. Está revelado que toda hostia válidamente consagrada tiene la presencia real, sustancial, pero que esta hostia en particular así lo sea, depende que el sacerdote no haya tenido un error voluntario o involuntario. Para él es de fe que Benedicto XVI es legítimo papa. Se equivoca. Es de fe que todo papa legítimo es verdadero papa, pero que este papa en particular lo sea, depende, porque está en duda su legitimidad. Si no fuera así, no hubiera habido duda en la época de San Vicente Ferrer. Santa Catalina de Siena pensaba que el papa era Gregorio, no me acuerdo ahora el nombre, y San Vicente Ferrer creía que era Pedro de Luna, Benedicto XIII, y se equivocó San Vicente Ferrer.
e hizo un opúsculo para decir la obligación que había de apoyar al verdadero Papa, que él creía que era este que fue antipapa. Él no puede decir que la voluntad de Benedicto XVI es legítima, ni tampoco que puede Dios hablar por su boca, porque también puede hablar por la boca de la burra de Balán o las piedras. ¿Y eso qué? No, pero no seamos tan tontos, hombre. Es que lamentablemente, duele decirlo, falta teología. Y los otros 3 obispos se han opuesto. Pero no han vuelto a decir nada más. ¿Por qué no hablaron antes? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que tiene que pasar. Judas tiene que entregar a nuestro Señor. Y Monseñor Felé es un Judas. Y se lo digo en el nombre de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es un Judas. Y ya lo veremos el día del juicio final. Si él no recula, si no se echa para atrás, si no tiene por lo menos la humildad de renunciar, él está perdido y está en pecado mortal, que él le adjudica a los otros 3 obispos haber pecado mortalmente porque alguno de ellos publicó esas cartas que eran privadas, porque eso aconteció, esa carta, el 7 de abril y vino a saberse la semana pasada de la publicación de las 2 cartas, la de los 3 obispos, Monseñor de Galarreta, Monseñor Williamson y Monseñor Tissier, hecha a Monseñor Felé y a los 2 asistentes. Y la respuesta que dio Monseñor Felé, firmada con los 2 asistentes. Inaudito esa respuesta. Él no puede anular la autoridad teológica de los otros 3 obispos, que si vamos a mirarlo democráticamente o cuantitativamente, pesan más que la de él. Él es superior, pero de turno. Los obispos pesan, sean superiores, generales o no, porque son los vigías, los custodios de la doctrina y de la fe. Eso él no lo puede anular. Y por eso Monseñor Lefebvre hizo 4 obispos, no 1, para que quedara como un contrapeso si alguno desvíe. ¿Qué viene él ahora a contar? Que él es el único elemento de unidad. Mucho cuidado, el superior es elemento de unidad, mientras pontifique y ejerza su poder, su autoridad en la verdad, no en contra. Ahora es lamentable, a mí me duele tener que decirlo, pero es que ni Monseñor de Galarreta, ni Monseñor Williamson, ni Monseñor Tissier están tampoco hablando claro. Tendrían que decirle a los fieles que abran los ojos y que más vale una ruptura en la fraternidad a que haya una unanimidad en el error. Es preferible que haya división y que quede una parte sana, como cuando uno amputa un miembro podrido.
Eso es lo que ellos tendrían que decir. Y aleccionar así a los sacerdotes. Pero si se van a quedar en una sacrosanta obediencia estúpida, que es santa obsecuencia, están pero perdidos. Monseñor Felé no puede invocar la autoridad en contra de la verdad. Es que es un traidor. Y por eso me echó, porque sabía que era uno de los pocos en la fraternidad que tenía capacidad viril y teológica para enfrentarlo a tiempo y a destiempo. Pero había que anularme como un loco, como un leproso, como un inservible, para que los fieles no tuvieran una voz cantante. Esa es la realidad. La triste realidad. Pues bien, mis estimados hermanos, hay que estar preparados. A cada uno le toca, con la gracia del Espíritu Santo, confirmados en la fe, soldados de Cristo, defender lo que queda de esta iglesia reducida a su mínima expresión, prácticamente sin pastores. Esa es la gran hecatombe, la gran persecución, de la cual nos anuncia nuestro Señor hoy, en el Evangelio de hoy. Os perseguirán, os excomulgarán de las sinagogas, es decir, de la iglesia, y querrán hacer un deber a Dios. Y esa persecución interna es peor que la externa. La persecución externa de matar y hacer mártires siempre ha sido una fuente de gracia. La sangre de los mártires siempre ha sido simiente de la iglesia, de los cristianos. Pero la persecución interna, el ser excomulgado, apartado, excluido, anulado social, política, económicamente, religiosamente, eso es peor. Y eso es lo que no se soporta. Es más fácil, si a uno lo matan, muere y se acabó. Pero soportar con entereza, con verdad, sin flaquear, sin retroceder, ante todo y contra todo, eso es tremendo. Y esa es la presión que hay hoy en día, que no la soporta ni el clero ni los fieles, y hay que aprender a soportarla. El que no se quiera condenar, perder la fe, le tocará así, virilmente, perseverar en esa soledad de ese martirio moral que lamentablemente no se ve. ¿Dónde están los 500 sacerdotes de la fraternidad? Los 4 obispos. Es que ninguno ha demostrado hasta el día de hoy tener eso. Si hubiera habido uno de esos obispos, no hubiéramos llegado a esto. Monseñor Felé hace rato que hubiera sido, pero bueno, parado en su designio. ¿Y por qué no lo fue? Porque no había ideas claras.
Monseñor Williamson, Monseñor Tissier, Monseñor de Galarreta, los conozco bien. Les falta estructura filosófica, teológica. Les falta convicción, les falta fe, ardor, amor por la fe. Entraron en la fraternidad, pero parece que no sabían muy bien por qué entraban. No se imaginaban el combate tremebundo que había y la gran contradicción, ser excomulgados del mundo y de la iglesia oficial. Eso no lo podían quizás ni imaginar, pero era para imaginárselo. Y vean ahora lo que pasa. Salvo un milagro de última hora, el beso de Judas se está por dar, y no me las doy de profeta. Ojalá que no pase. Ojalá se muera Monseñor Felé o Benedicto Maledicto XVI, porque de Benedicto no tiene nada, o pase algo. Pero Dios no está obligado a eso. No está obligado. ¿Qué vamos a hacer? Pedirle al Espíritu Santo, puntal de la Iglesia, Espíritu de verdad, que nos ayude a soportar esta excomunión, exclaustración, abandono de los poderes de este mundo, tanto políticos como eclesiásticos. Esa es la soledad terrible de los pocos católicos que quedarán hasta la parucía de nuestro Señor. Y por eso lo dice: os advierto para que cuando llegue el momento os acordéis que os lo tenía anunciado, dicho. Porque el discípulo no va a ser más que el maestro. Y nuestro Señor murió crucificado. Y parece ser que la Iglesia en esta tierra militante tendrá que también ser crucificada. Difícil misterio de entender, pero esta crucifixión de la Iglesia militante, cuerpo místico de nuestro Señor, crucificada como nuestro Señor. Son cosas muy duras, pero hay que asumirlas con espíritu de fe, verdadera y profunda esperanza, apuntalados en el amor consubstancial del Espíritu Santo, en la verdad, y que por eso Él es el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad ha dejado de reinar y de imperar en la Iglesia oficialmente a partir de Vaticano II. Ese era el obstáculo, el imperio de la verdad que nos había dicho San Pío X, que no impera la verdad, no impera el espíritu de verdad, y menos el de caridad, sin verdad. No impera la fe, ni el derecho, que eran todas cosas que participaban de ese obstáculo difícil de dilucidar, pero que gracias a San Pío X podemos hoy decir que sabemos cuál es el obstáculo, y por eso se los he dicho más de una vez. Ya no existe el obstáculo,
Y hace rato que no existe, porque hace rato que no impera la verdad, ni el espíritu de verdad, ni la Santa Misa, misterio de fe, para colmo ahora igualada y equiparada con la misa bastarda, la nueva misa, como la llamó Monseñor Lefebvre. Son hechos, mis estimados hermanos, dolorosos, pero nos toca soportarlos, sufrirlos y vivirlos apuntalados en el espíritu de verdad, en el puntal. Y por eso tiene gran significación esa promesa de Pentecostés del Espíritu Santo que vamos a festejar ahora el próximo domingo. Y fíjense que todo esto que se está fraguando con novenas al Espíritu Santo para desembocar en el beso de Judas y decir: Papá Dios lo quiso. Pues a mí, mientras me reste vida, lo denunciaré. Tendrán que matarme para que me calle. Y a ver si no hago, por obra y gracia de Dios, imaginándomelo un poco, como este santo que fue decapitado en Montmartre, que cogió la cabeza y caminó 4 kilómetros hasta que la depuso allí, y allí lo enterraron. Hasta cogería la cabeza y seguiría hablando. Eso para decir que no pienso ceder porque alguien en la Iglesia católica, apostólica y romana tiene que decirlo. No es posible que todos callen, que todos sumisa y obsecuentemente agachen la cabeza. No para morir mártires, sino para defender el honor de la Iglesia. No puede ser. Pues bien, mis estimados hermanos, estemos preparados. Y fortifiquémonos en ese espíritu de amor y de verdad, guardando así la fe pura y virginal. Y ese es nuestro gran tesoro. Y que así, ayudados por la Santísima Virgen María, perseveremos hasta el final, dando testimonio de la Iglesia, crucificados al pie de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.